Acuario. Acuario es ese aire impasible y distante con que a menudo los nativos de este signo meten el dedo en el ojo sensible de los temores y las creencias de los demás. Dedo que, aunque envuelven en el guante sutil de la racionalidad más progresista y liberadora, adolece del respeto a la lágrima de la debilidad humana. La visión de los acuarianos asusta por su fría contundencia sonora, aunque sea para anunciarnos buenas nuevas. Traerle al presente limitado y frustrante de su vida cotidiana donde el ideal solidario y libre naufraga en los platos para lavar o en los deseos monótonos de la pareja, ese es un trabajo nada fácil para un terapeuta que quiera acompañar a un sol en Acuario en su viaje de regreso al aquí y ahora de su propia vida. El individualismo perfeccionista de Acuario le hace un gran elemento de evolución, de cambio y mejora, pero le niega la ternura para aceptar compasivamente lo que hay, disfrutando de ello sin expectativas idealizadas que enturbien la experiencia de la realidad. Es una contradicción muy arraigada en los Acuario, aquella por la cual defienden los valores humanistas más progresistas con su cabeza y a la vez se muestran fríos y poco humanos, en lo más humano, en el corazón. Aries. Aries es un signo al que antes o después le toca resolver en su vida cotidiana el problema del miedo. Existen muchos disfraces con los que Aries tiende a tapar este tema. El temor, de fondo, es el miedo al propio sentimiento de miedo que puede herir gravemente su autoestima, su esfuerzo por crear y mantener un ego fuerte ante el mundo y ante los demás. Así vemos que muchos Aries se vuelven temerarios como forma de tapar su miedo al miedo. Otros adquieren una excesiva actitud competitiva buscando retos que vencer, lo que tiene mucho que ver con su miedo al fracaso. También hay miedo a la acción consciente, reflexiva, que les permita decidir teniendo en cuenta las limitaciones de su energía, las consecuencias y responsabilidades, a veces dolorosas, de su actitud irreflexiva. Aries tiende a tapar este miedo con prisa, saltándole por encima, ya sea invadiendo al otro, acelerando el ritmo natural de los acontecimientos o buscando directamente la acción como espacio de reflexión. Aprender quietud y reposo para valorar sus propias limitaciones y temores es algo que Aries necesita, aunque antes tiene que aprender a desmontar el más seductor de sus juegos, su narcisismo juvenil y espontáneo al que tanto cuesta madurar y con el que tan autoindulgente es él y quien seduce. Por lo tanto, la temeridad, la acción irreflexiva, los arranques agresivos hacia los otros, cuando le hieren en su narcisismo, estos temas suelen ser parte esencial del punto ciego del arquetipo Aries. Cáncer. Cáncer es un signo que sufre de pasado. Su presente está teñido de recuerdos que a menudo no lo enriquecen sino que lo apoltronan. De ahí la fama de Cáncer con relación a sus cambios de humor, a su hipersensibilidad bastante susceptible ante lo nuevo, presente o futuro. Lo que le pasa en el presente, lo que le hacemos o decimos, se asocia en él con situaciones pasadas y reacciona según digiera ese cóctel. No es extraño pues que su estómago lo note tanto. El punto ciego de Cáncer se asocia con su necesidad de pertenencia a lo que le rodea, familia, amigos, amores, y con su dificultad para entregarse a la experiencia de la realidad presente. El problema de Cáncer es que esa experiencia viva del aquí y ahora la está filtrando con sensaciones y emociones introyectadas de su pasado que están, por tanto, coloreando la relación con tonos emocionales inexistentes para las demás personas. Con Cáncer hay que trabajar sus introyecciones, sobre todo, aquellas que tienen que ver con la nutrición emocional y ayudarle a darse cuenta de su tendencia a percibir la realidad presente mediante el filtro de su emocionalidad pasada, permanentemente actualizada por un culto sublimado del recuerdo afectivo, de la memoria de lo carencial. Podría decirse que la hipersensibilidad y desconfianza de Cáncer se nutre de su dificultad para entregarse a lo que está pasando sin filtrarlo inevitablemente por el recuerdo emocional permanentemente presente. En el fondo, todo el trabajo terapéutico de Cáncer busca hallar su sitio personal frente a la madre o frente al padre si este fue la fuente significativa de alimento emocional. Cuando Cáncer tiene este tema cerrado cambia absolutamente su relación con la realidad. Capricornio. Capricornio es un misterio debajo de una fría estrategia ambiciosa que cuando se rompe muestra un corazón entre pañales. Se deprime bastante y casi siempre cree que es debido a temas de trabajo, económicos o de cualquier otro deber que hay que cumplir y que no deja sitio al niño frustrado que lleva dentro. Aquí no hay que extenderse mucho. El problema de Capricornio es su niño ausente, su incapacidad para jugar, para divertirse. La vida acaba siendo algo muy serio para un Capricornio y eso no lo aguanta mucho tiempo, ni él ni los que le rodean y que tanto necesita.
Tal vez sea este el signo zodiacal que menos siente la necesidad de ser ayudado emocionalmente, puesto que, en el fondo, su temor es encontrarse un corazón de ermitaño donde otros lo tienen de carne y hueso. Emocionalmente Capricornio depende de su energía polar, Cáncer, y en cierta manera es verdad el tópico de su frialdad calculadora, pero ni siquiera Capricornio puede vivir sin el calor del amor, de la ternura. Es esa dependencia que siente de la energía Cáncer, para sentirse emocionalmente vivo, la que le lleva al más terrible de sus vacíos: el miedo al abandono. Sentirse emocionalmente abandonado lleva a Capricornio al ártico feroz de su soledad, y al frío absurdo de los frutos materiales y profesionales no compartidos. Atravesar ese miedo al abandono pidiendo la nutrición emocional que necesita, luchando por ella, es la tarea más difícil de Capricornio, que muchas veces compra, controla o, estratégicamente, abandona el corazón de quien le da ternura, quedando atrapado en ese Saturno terrible que, por miedo a ser destronado, se come a sus hijos, uno a uno. Enfrentarse al padre que le devoró con los dientes del deber ser y del juicio, posteriormente proyectado en las figuras de autoridad, es imprescindible para Capricornio. Escorpio. Escorpio se teje como antídoto ante las viejas heridas de su primigenia vulnerabilidad infantil. Estas heridas, con el tiempo, quedan envueltas en un hipnótico y autohipnótico papel de regalo que las hace brillar como focos de sutil y contundente energía psicológica y emocional con la que el intenso Escorpio seduce o asusta a quienes le tratan. La dificultad del Sol en Escorpio consiste en aceptar su profunda, apasionada y compasiva sensibilidad, vulnerada, en su propia fragilidad, por las primeras heridas de toda educación social y familiar. El problema de esta aceptación es topar, en ese reencuentro, con la real sensibilidad escorpiana donde se esconden los viejos resentimientos y venganzas contenidas junto con su sentido profundo de la entrega y la compasión. Sin embargo, suelen ser esas viejas deudas las que de vez en cuando conducen a Escorpio al infierno plutoniano de la violencia destructiva y autodestructiva. La mala fama de vengativo y duro, Escorpio se la gana en su necesidad pulsional de vomitar, de vez en cuando, esos regalos envenenados que lleva dentro. Necesita expulsarlos para limpiar su corazón amoroso de los viejos rencores oxidados. El trabajo con Escorpio gira alrededor de la presencia y confianza terapéuticas. Solo si Escorpio se llega a fiar de quien le ayuda y acompaña en su viaje interior se atreverá, en un doloroso y difícil parto, a mostrar y mostrarse en su dolor, en su corazón herido. Sin duda su profunda capacidad de conciencia hará el resto. Géminis. Géminis. La crisis suele llegarle cuando se le agotan los devaneos mentales y ya no le calma los vacíos su actividad favorita de coleccionador de datos. Así logra la estima ajena a costa de perder la propia, extraviándose sentimentalmente en la mirada de los demás, en el síndrome terrible de los espejos. Cuando a Géminis le llega el momento de comprometerse con sus propios sentimientos entra en crisis puesto que se ha quedado anclado en los datos, nombres e ideas de las emociones y precisa, entonces, atravesar el desierto de su propia inmadurez adolescente, lo que a menudo lo lleva, previamente, a extremos de actividad seductora o de inactividad depresiva antes de aceptar su propia torpeza sentimental, desde donde aprender la necesaria irracionalidad de lo pasional, descubrir la parte falsa de su seducción y recuperar el sentido global de sus acciones, en base a una ética superior, es el trabajo más difícil para Géminis, que deberá aprender cómo a veces la vida es aburrida y apenas pasa nada que haya que codificar. Géminis necesita poner a descansar sus reflejos mentales de concursante que todo lo sabe para así disfrutar del silencio y ternura de su corazón. Antes o después se dará cuenta de cómo tapa ese silencio con su discurso mental, con su dialéctica pendular que le impide escuchar las demandas de su alma. Leo. Leo se le atraganta el problema de su autoimagen en el espejo del mundo. Es muy difícil estar a la altura de vuelo y de las expectativas de Leo, incluso para él mismo. Generalmente, las crisis le vienen por vía del fracaso tanto profesional como emocional. Podría decirse que el sol de Leo solo entra en su sombra cuando los acontecimientos profesionales y, sobre todo, emocionales le oscurecen lo suficiente. Suelen necesitar situaciones críticas muy fuertes para recoger su propia limitación y responsabilidad, pues Leo es maestro en el arte de proyectar sobre el mundo las razones de su tropiezo. Incluso cuando entra en el dolor o en la depresión, Leo tiende a ser el más dolido o deprimido por la necesidad de este arquetipo solar de ser el protagonista incluso en su oscurecimiento doliente. El punto ciego esencial de este signo, como en los otros signos de fuego, es su dificultad para quedarse quieto, en contacto con sus vacíos.
Siempre suele haber un exceso en la acción o en la quietud que impide a Leo la autocontemplación consciente. El proceso de sanación terapéutica de Leo es de los más complicados y a veces necesita pasar por la depresión profunda o por la somatización severa. Un buen susto es, a menudo, la única manera de parar el hipnotizador autoengaño. El encontrar su centro creativo tranquiliza su corazón y lo hace más presente, más de verdad en su vida cotidiana, sin necesidad de juegos histriónicos que le falsean. Libra le atrapa la cárcel de las formas, del diseño ético-estético que con el pensamiento hace de la vida corporal, emocional y sobre todo instintiva. Hay una necesidad natural en Libra que le lleva a buscar la integración antes de vivir completamente la necesaria polarización emocional de la realidad. Libra es una experta energía que pone vendas en las futuras heridas de la agresividad y sin antes proceder a su dolorosa curación a veces precisada de sutura y desinfección. A un sol en Libra hay que aflojarle el nudo mental con el que ata el dolor y la rabia de su corazón y mostrarle, suave y tenazmente, el camino del cuerpo, del músculo que descarga físicamente su contención emocional. Aunque practica para sí mismo la deflexión intelectiva, como buen signo de aire su trabajo de crecimiento es salir de la influencia de la mirada de los demás sobre sí mismo. La irritación que Libra puede producir nace de su tenaz negativa diplomática a admitir la herida bajo la venda que, previsoramente, coloca encima. A Libra le cuesta ver la coherencia implícita en manifestar rabia y agresividad contra aquello que consciente o inconscientemente nos ha herido. El trabajo consciente para defender el propio sitio, ante la invasión ajena, puede dar a Libra una buena senda para aprender a decidir desde sus necesidades. Piscis. Piscis es un signo paradójico y de difícil contacto con la realidad social que nos envuelve y limita. Simbólicamente, en él se diluye el ego, y, por tanto, valores espirituales como la confluencia compasiva, el altruismo, el servicio a los demás y la falta de ambición material tienen en Piscis su lugar. La ausencia de estos valores en su vida cotidiana y la tristeza profunda que ello le provoca, hace que Piscis sea uno de los signos más habituales en todo tipo de terapias o actividades de crecimiento personal. También es cierto que muchos se extravían en las ciénagas del poder y la superstición y que fácilmente acaban en adicciones farmacológicas o emocionales que los hunden cíclicamente en etapas de honda depresión y soledad. Sea cual sea el extravío vivencial que sufre Piscis, estas etapas de profunda soledad le dan la oportunidad de tocar su fondo arquetípico desde donde poder entender su esencial actitud de servicio amoroso que palia el sufrimiento de las luchas del ego mientras se forma y se transforma. Una vez que Piscis entiende esto le importa menos cristalizar su ego social alrededor del mundo de la política, de la religión, de los desheredados o de la propia familia. La paz interior de Piscis está en aliviar las heridas de las guerras del ego de esta cultura competitiva y cruel, aceptando esa realidad compasivamente. Cuando Piscis entiende esto desde su más profunda soledad, con ayuda terapéutica o sin ella, algo se encaja para siempre en el corazón de este signo. En general, a Piscis le resulta muy útil explicarle todo esto en el lenguaje simbólico que mejor entienda, y acompañarlo en la travesía del desierto de su soledad, de su temor a sí mismo, y a su propia trascendencia natural. Bien es verdad que el camino de Piscis a menudo no parece encontrarse en este mundo. Sin embargo, el desierto tiene sus propias sendas, y cuando Piscis las encuentra ve crecer la hierba bajo sus cósmicos pies. Sagitario. Sagitario entra en crisis por sus propios abismos internos, tras agotarse y agotar todos los viajes exteriores por los más exóticos y lejanos abismos naturales, espirituales o deportivos. Cuando en su cansancio le toca la desesperanza existencial, Sagitario descubre su dificultad para comprometerse con la vida cotidiana y dejar de correr. Descubre su temor al dolor, al sufrimiento, a la soledad cuando ya no le quedan creencias que perseguir para tranquilizarse o lugares y personas donde escaparse. Es entonces cuando entra en crisis, a menudo crueles y destructivas si no están contenidas por un disciplinado trabajo de conciencia personal. Es muy duro el aterrizaje de Sagitario en la realidad cotidiana de sus dudas, de sus miedos vivenciales. Pero es cierto que tiene suerte, aunque le cuesta mucho tiempo y silencio aprender a aprovecharla. Precisamente esta sensación de suerte en los problemas, en los callejones sin salida, que a menudo siente Sagitario, puede aumentar su desesperación en momentos de crisis profundas, llevándole a buscar mágicos atajos por los que escapar de su verdadera dificultad. Permanecer en el presente doloroso y desesperanzado hasta atravesarlo con paciencia y susto. Tauro. Tauro le duele el problema de la rigidez, de la incapacidad para expresar oportunamente la energía emocional.
Esta energía masculina, según su ritmo e intensidad y el modo de empleo e integración emocional, da lugar a los sentimientos de ira, terquedad, ambición, deseo, posesión y compasión. Si lo pensamos un poco, no es posible integrar esta energía visceral sin desestructurar, en mayor o menor grado, la imagen estable y previsible que ofrecemos a los demás y que cumple sus expectativas en la relación a costa de lugares de autoafirmación valiosa. De esta manera, los bloqueos caracterológicos de Tauro tienen que ver con su tendencia natural de fijar y contener procesos emocionales relacionados con la posesión y la autopreservación. Cuando esta energía exige ser expresada sin paliativos hacia el mundo, Tauro se embota y sufre de resentimiento, ira y rabia contenidas, descargado con sus cíclicos ataques de violencia. Sufre de posesividad y codicia, ambición frustrada. Sufre de celos, deseo inadecuadamente expresado, y sufre, en suma, de autoagresividad, lo que a menudo trata de contener con mecanismos de obsesivo control dirigidos tanto hacia el mundo como hacia su propia emocionalidad interna. A Tauro, sin duda, le cuesta muchísimo pedir ayuda desde su necesidad, desde su carencia. Pero esa es su tarea consigo mismo. Virgo. Virgo siempre acaba topando con su temor al rechazo emocional, puesto que siente una enorme inseguridad para creer que se merece ser correspondido sentimentalmente. El punto de conflicto le nace a Virgo de su propio centramiento en lo mental, que le lleva a codificar su realidad vivencial en función de ser útil para el entorno con el que se relaciona, tanto profesional como emocionalmente. Cuando el sentimiento irracional o instintivo inunda los agudos mapas vivenciales de Virgo, este se bloquea en el mecanismo de la retroflexión analítica y se traga su emoción, sus necesidades nutricias, a menudo, desde una actitud de estoica resignación activa y ocurrente. Ponerse al alcance del sentimiento puro y duro lleva a Virgo a tocar su necesidad insatisfecha y la dificultad que tiene para pedir desde el miedo a no merecer. La rabia por la carencia afectiva Virgo la deriva en un sentido de culpa y trastornos intestinales para su asimilación. Para ello ha de parar su radar intelectivo tan orientado hacia la comprensión mental y dejarse estar en el silencio de su soledad, no para sino para percibirse en su totalidad. Admitir la torpeza intelectiva que suele acompañar este descubrimiento holístico es duro para Virgo. Sin embargo, con este conocimiento de sí mismo puede llevar adelante, con mayor felicidad, su útil destino solidario entre quienes le necesitan cotidianamente.